magistrado. En esta tarde tenemos la participación del doctor Luis Arnaldo Limón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el arquitecto Virgilio Suárez, de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y la doctora Teresa Cardoso de Sosa, de la Universidad Federal de Mato Grosso. Antes de iniciar, voy a dar unas indicaciones generales. Como estamos utilizando la iglesia a partir de las 7 de la noche tiene previstas actividades, por lo que estamos con el tiempo realmente reducido, por lo que se les pide que se conserven los tiempos, y en esta tarde yo estaré en la mano de la película, así que les iré indicando dos tarjetas cuando esté por acabarse el tiempo. Asimismo, las preguntas se harán al finalizar cada una de las ponencias, y al final se realizarán una Voy a leer brevemente el currículum del doctor Luis Arnaldo Limón. Obtuvo la licenciatura en Arquitectura de la UNAM en de sitios y monumentos en la UNAM en 1982 y el doctorado en Arquitectura de la UNAM en 1986. Fue becario de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, en la beca Smith y España para realizar investigaciones postdoctorales en trabajos de investigación en archivos. Es profesor desde 1986 en la Facultad de Arquitectura, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Ha publicado más de 40 artículos y varios libros sobre poblaciones de frontera, los orígenes de poblaciones indígenas, presidios y misiones en México y sobre teorías y técnicas de restauración. Actualmente conduce el Seminario de Arquitectura y Urbanismo del Triángulo Hispano de México Independiente. Es investigador titular adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado, con financiamientos del CONACYT y DGA UNAM, donde se están formando maestros y doctores, y se están llevando a cabo investigaciones del campo y de archivo de los Estados Unidos, España, Cuba, Chihuahua y Nuevo México para la difusión de las mismas investigaciones en conferencias, publicaciones y libros. Damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Arnaldo. Voy a bajarme 2 minutos. Una explicación general. No se trata de hacer cuadros comparativos, no creo en las comparaciones. Cada misión fue diferente, fue pensada diferente en un territorio con condiciones geográficas, con comunidades diferentes. Por lo tanto, el modelo, yo no creo que exista un modelo jesuítico de población, sino que se fueron adaptando a condiciones. En este plano o mapa, voy a dar unos lineamientos generales de por qué hicieron misiones donde las hicieron. Eso sí sería interesante. Primero, tanto en Sudamérica como en México, las misiones son... Pero los jesuitas no eran nada tontos y no querían que quedara mucho espacio entre una zona de una provincia y otra, lo que trataban de estar siempre integrados. Desde luego las misiones no ocupaban todo ese lugar, esas eran las provincias, las misiones a lo mejor eran 20 o 30 o 16, no podían ocupar todo eso, pero es más o menos esta idea. O sea, teóricamente era un cordón, más o menos en esta forma. En México, más o menos en esta forma. Empieza en Sinaloa, ellos tenían 5 provincias, 6 aquí en México, Topia y Tepehuanes, que estaban en Nueva Vizcaya, Sinaloa y Sonora y la de la Tarahumara. Y la de Baja California. Otra de las condiciones es que se establecen en lugares donde hay agua, que es donde estaban las tribus, excepto
quizá un poco en Sonora, pero en Sonora sabemos que los ríos son engañosos porque hay mucha agua en épocas de invierno, como nos explicaba ayer la doctora Reddy. Entonces, ellos se establecen en zonas que tienen condiciones parecidas. Uno, están a los lados de la sierra, los Andes de la Sierra Madre. Ocupan las planicies, porque no van a ponerse las misiones, excepto en Chihuahua, que es un caso sí que sería excepcional, no las van a ubicar en serranías, porque la dificultad de cultivo para las mismas tribus era difícil, y aunque bueno, puede haber las serranías bajas, casi siempre eran zonas costeras o zonas entre las sierras y el llano, de tal manera de que ahí podían aprovechar tanto el espacio para sus haciendas como el espacio de la misión. Otra condición es que hay agua, enormes ríos en esta zona, y repito, desde Sinaloa toda esta zona está llena de ríos también. Y otra condición es la relación económica. En todos los casos los jesuitas usaron una especie de trío o de relación triangular. Los jesuitas, como ustedes saben, nunca hicieron conventos, no vivían en comunidad. Esto es desde las mismas primeras las cosas que dijo Ignacio de Loyola. Formaron colegios con diferentes niveles, colegios, seminarios, casas mayores, y las haciendas. Desde el principio, cuando llegan, empiezan o les dan tierras o compran tierras. Acuérdense que los jesuitas nunca tuvieron el apoyo del patronazgo real, nunca tuvieron el apoyo de la corona, por lo tanto tenían que tener sus propios bienes para construir sus iglesias, sus misiones, más bien sus colegios, apoyar a los alumnos y comprar ornamentos, construir templos, etc. Por lo tanto, tenían que tener haciendas muy productivas. En México tuvieron cerca de 200 haciendas. Con el recurso, con el dinero de las haciendas que se administraba desde los colegios, se podían soportar, se podían pagar las misiones. Las misiones eran muy costosas, había que poner dinero a veces. Hay veces que eran buenas en cuanto a producción, pero hay veces que no, tenían que cambiarse de lugar, o tenían que sustituirse vigas, o perdían el ganado, o había una sequía, etc. Entonces, los recursos siempre venían de esto. Una vez, dejaré el micrófono para el padre cuando llegue, y entonces hablaremos un poco del tema. Esto explica, en este diagrama, vemos en verde, donde estaban las misiones. Luego este es el territorio, las misiones no se unían tan cerca, los territorios son enormes. En amarillo está lo que eran las haciendas, tampoco son continuas, hay muchos huecos entre ellas, pero bueno, es el espacio donde había haciendas, que como ven ustedes es en el centro del altiplano, no las zonas de serranías, que son las dos sierras que están ahí, sino en el centro, y al norte, donde tenían las grandes haciendas de ganado. Bueno, esto está un poco lento, pero bueno. Repito que una de las condiciones que buscaba siempre era dónde estaban los nativos, los indios, como los queramos llamar, las tribus, a veces dispersas, a veces reunidas en rancherías, a veces tenían un jefe, un cacique, pero casi siempre estaban en las orillas de los ríos, y es donde van a hacer sus misiones. Vemos, por ejemplo, este acercamiento en la zona de Sonora, como las misiones están todas en una zona que se notan, no están muy claros los nombres, pero bueno, se notan los ríos y las misiones todas en los ríos. Los ríos en el norte a veces servían realmente de camino, era más fácil caminar por el lecho de un río seco que caminar entre abrojos o entre maleza o entre magueyes o lo que fuera. Y ahí estaban también esas misiones.
Las misiones también tenían entre sí una cierta distancia. Esa distancia era una distancia que a veces era recorrible a pie. Decía cuando se inauguró el Congreso, en unas palabras que me pidieron que dijera, yo dije que los jesuitas habían establecido siempre el despoblar. Esa parece que fue una condición, y es una condición que tanto aquí en América del Sur como en México se hizo. No se pusieron, excepto los colegios, que sí los tenían que poner donde había villas o ciudades, etc. Las misiones pobladas y en peligro, lugares donde podía haber ataques. Tiene que ver con aquellas palabras de San Pablo que decía: llevaré el Evangelio a los lugares donde el nombre de Cristo nunca había sido oído. Y decía: yo no quiero construir donde otro haya hecho fundación. Entonces, repito, en la Nueva España, los jesuitas entraron a predicar por Sinaloa, que fue la primera avanzada, que éramos hacia 1591, empezaron a hacer sus primeras misiones. Desde ahí fueron extendiéndose, como está en el mapa, más o menos en unos 100 años, llegaron hasta San Javier del Bar, que fue la última de las misiones. Las misiones tenían un proceso de acercamiento con las comunidades. Los jesuitas, una orden educada, una orden intelectual. San Ignacio estudió en la Sorbona se le ocurrieron sus capitulaciones, constituciones. Pensaban que no era una labor simplemente de acercarse, sino de acercarse con un proyecto intelectual. Uno de los primeros problemas que tuvimos siempre en todos lados fue el idioma, ya se ha visto aquí en varias ponencias. Existía la obligación que se imponía a los jesuitas, novohispanos por lo menos, de que cuando llegaban al sacerdocio debían de conocer alguna lengua indígena. Los que venían de fuera tenían que aprenderlo. El aprendizaje se hacía en los noviciados y a veces se usaban instructores indígenas que conocían esas lenguas. De tal manera que los jesuitas aprendían de los indios que luego iban a evangelizar. Cuando no lo hacían así tenían muchos problemas, como en muchas otras provincias en las que al no conocer el idioma no podían acercarse. También decían, deben aprender el lenguaje propio de la tribu a la que han sido asignados. Para esto deberán estar varios meses en compañía de otro padre que ya conozca el idioma. Es decir, de alguna manera se transmitían entre ellos también el conocimiento del idioma. El otro punto importante del trabajo misional, que también hay que decir aquí entre paréntesis que misión, bueno, ya todos ustedes lo saben, pero me gustaría recalcarlo. Misión no es el templo, misión es un concepto que viene de la palabra griega apostolein. Misión y apostolein es lo mismo. Apostolar es transmitir la palabra y transmitir también el conocimiento. De tal manera de que van de la mano la evangelización con el aprendizaje de algo nuevo. En esto se difiere muchísimo con los colegios de propaganda GIDE o con los primeros momentos de la evangelización en México. El aspecto territorial. Los jesuitas, la mayor parte de ellos tenían un conocimiento geográfico. No sé si lo adquirían en sus universidades o en libros que tenían en sus bibliotecas, pero eran estupendos geógrafos, casi todos. Esos planos que estamos viendo, por ejemplo, están hechos, no sé si son de Quino, el padre Saeta, casi flechado en San Diego de Tepiquín, en Sonora. Pero eso es lo de menos. Lo que interesa ver es la claridad de la simbología, los nombres, los ríos. Este aspecto territorial significaba a veces
el avance o el retroceso de la visión. Si se escogió un mal lugar, donde no había tierra, donde se inundaba, donde no había posibilidad de criar ganado, iba a ser un fracaso. Tenían que estar muy seguros de que iban a estar en un lugar donde habría después producción. Y después la visión, como dice Porcher en uno de sus libros, habla de que constaba de varias partes, 4 partes. Uno era la entrada, es decir, el reconocimiento del territorio, sin querer hacer más que ver. Otro era la conversión, la doctrinal y la de enseñanza de habilidades. Y había otro que sería más interesante, que sería la parte de la producción o de la organización político-administrativa. Aquí los jesuitas, y hay que decirlo, no eran hombres políticos, eran hombres que pensaban políticamente. Es decir, había una intención dentro de cada una de las naciones de politizar, en el mejor sentido de la palabra, a la comunidad. En este último periodo de organización es cuando la misión se consolida como un centro de población, es cuando ya empiezan a aparecer diversos oficios, diversa distribución del trabajo, se norman los horarios, se hacen las tareas y aparecen los primeros síntomas de una organización urbana. No todas las misiones pudieron llegar a este nivel. Hubo misiones que se quedaron en una etapa de ranchería, incipiente. Hubo misiones que no duraron mucho, misiones que duraron, pero que no consolidaron el poblamiento, porque la gente se iba, no se arraigaba, muchos problemas. Solamente en esta última etapa, cuando el pueblo está organizado, digamos, políticamente, es decir, tiene una consolidación social, es cuando se logra esta organización urbana propia. En las primeras 3 etapas, la entrada, la organización, el conocimiento, en estas los procesos de acercamiento se podían hacer directamente en la iglesia. En la última etapa, la iglesia sirve, claro, para todas las ceremonias, pero la comunidad discute allá, discute afuera. Por lo tanto, es la importancia entre la ranchería y la polis, ¿no? Hay un centro urbano, hay una plaza de discusión. En estos territorios norteños de México, la misión tenía que apoyarse en el presidio. El presidio, creo que muchos saben que el presidio no era una organización militar, que surge en México desde el siglo XVI y se extingue después de la Constitución de 1824. El presidio era una organización militar, a veces hecha al final del siglo XVIII, con soldados regulares, al principio eran simplemente mercenarios, pero en esta época jesuítica, cuando ya están subiendo por Sonora, tienen que apoyarse en él. Aunque algunos de las normas y reglamentos de los jesuitas decían que no debían de verlos con soldados. Los indios, al ver un jesuita con un soldado, lo confundirían en el sentido de que lo va a atacar. ¿No? Entonces estaba muy regulado eso, pero a veces era muy necesario durante los ataques. Para poder consolidar la población, se requería que los indios fueran haciéndose, dijéramos, dóciles, aunque no me gusta esa palabra, pero bueno, cambiándole a y acercarse a la misión, para que en poco tiempo pudieran vivir en ella, o sea, depender de ella, amamantarse de ella, no andar buscando las cosas por fuera, sino ser necesariamente dependientes de la misión. Esto, lógicamente, traía enemistades entre tribus, traía a otros indios que querían revertir esta situación atacando la misión, en muchas misiones destruidas. Inclusive, en el siglo XVI y XVII, se asolaron y destruyeron muchas de las misiones que se hicieron. Cuando vemos estos planos, vemos tantas misiones, resulta que no perdieron. Y el padre Andrés Pérez dice en su revelación Triunfos de la Fe, dice que se adiestren indios fieles en tirar arcabuces para valerse de ellos, es decir, enseñarles a los indios a disparar arcabuces para defenderse de la. A pesar de eso, hubo muchas bajas, hubo muchos mártires, hubo muchos indios muertos por otras tribus y muchas quemas de iglesias.
que hacían a veces difícil volver a instalar la misión en el mismo lugar. La tenacidad de los jesuitas y el conocimiento del lugar, como estos dibujos, que no sé si se ve bien en la pantalla, que se ven maravillas, de unas pitayas, de unos cartones, de plantas del desierto que sabían que se podían comer, que tenían agua, conocimiento de la geografía, biología, etc. Son cosas que nos hicieron sobrevivir en muchas ocasiones. La tenacidad de los jesuitas, repito, hacía que lo abandonado se volviera popular en muchas ocasiones. No solo con niños, sino también con colonos que cultivaban las tlaxcaltecas de México, de Michoacán, de Durango, de donde podían. O de España, hay unas frases: pidió Martínez villa de 30 vecinos y 3 casas fuertes para Mayo, el río Mayo, una misión. Jackie y Gómez, la villa donde mejor pareciese, los cuales pobladores había de traer el padre de Villafaña a España. Se había que ir por Colón a España. Estas cosas no eran comunes. Costaba mucho traer el colono, pagarle todo lo diario. Era más fácil con otros sitios o con otros habitantes regionales, que también era difícil que se desarrollaran de donde estaban para subir. De San Javier de Sinaloa, donde está el colegio, donde se inician estas misiones de Sinaloa, se fueron rápidamente, como vemos en cosas de 100 años, van a llegar hasta la última misión que ya está en Sonora, en la provincia de Sonora, que es San Javier de Sinaloa. Hacia mediados del siglo XVIII, en otro de estos planos donde muestran los ríos, las costas y las misiones en los márgenes del río, ¿no? Y una cercanía que era fácilmente recorrible a pie. Son distancias de 20 kilómetros, 30 kilómetros. Este dibujo lo vieron ayer en la ponencia de Cintia Levy. Modo de chocar las enfermedades, dice ahí, no sé, quizá, pero se ve, es un dibujo en escorzo de 3 sitios, dibujados como europeos, cuerpos atléticos, como si los hubiera dibujado Miguel Ángel, y están chupándole con un popote, en un bambú, en un carrizo de seso, ¿no? Los malos espíritus a uno que están tirando. O sea, estas ideas del chamanismo y de la brujería, contra la que también los padres jesuitas, bueno, todas las órdenes lucharon, pero ellos específicamente. No voy a aburrirlos ya con tanto plan. Muchas de estas misiones en estos lugares donde hay ríos, donde hay tanta posibilidad de tener, no sé, caña de azúcar, etcétera, como en Sinaloa, tenían inclusive trapiches, molinos, ¿no? Casi todas las misiones donde había maíz tenían su propio molino. Las poblaciones no eran muy grandes, hay que decir que las tribus, los chichimecas, las tribus del norte, como se les quiera llamar, no eran grandes familias, 600 gentes, 500 gentes, no eran cosas. Así es que las misiones tampoco iban a ser muy grandes. Por eso hay tantas, porque no es como aquí, que a lo mejor en esta misión, a lo mejor tenían 5,000 gentes, ¿no? Una nave de este tamaño, una iglesia de este tamaño, quiere decir que había muchísima gente viviendo aquí. Las misiones de México son muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque las tribus eran muy pequeñas. Lo que sí tendría que hacer la diferencia es que había tierras de misión, tierras propias de la misión para el sustento de los pobladores de la misión, y había haciendas, no estaban cerca unas de otras, pero las tierras de hacienda podían tener una extensión de 40,000 hectáreas. Las tierras de misión no eran tan grandes, eran nada más para la comunidad de los 500 o de los 1000 que vivían en eso. Los indios también se dedicaban a labrar la tierra, tenían caballos, tenían mulas, tenían vacas. La organización urbana, con algunas misiones que van a ir creciendo poco a poco, son planos también de aquí.
Estas son la distribución de las misiones del noroeste, las provincias que tenían. Y las organizaciones urbanas de estas rancherías que iban creciendo poco a poco eran en desorden, podríamos decir así, no tenían un orden claro. Probablemente 100 familias vivían a veces en una misión grande, diría yo, de la zona de Sinaloa. Decían, inclusive, en algunas ocasiones se situaban en predios separados, en otras ocasiones los predios eran comunes, o sea, podían ser espacios sin definición de propiedad. No propiedad, porque nunca tuvieron la propiedad, pero sí darles un poco el sentimiento de que era de él. Y decían en algunas citas que siguiendo el acertado ejemplo de los antiguos, continúen a techar con tejas las iglesias y las casas, pues por experiencia se ven los daños que se han seguido por haberlas arrimado. Cuando las juntaban en galerones, tenían un problema enorme, se quemaban 20 familias o 20 casas. Por eso decían que había que separarlas, por esta condición de emergencia del fuego. Y el otro caso era también en el mantenimiento, dice, y consta que con el resguardo de ella se preservan de las inevitables ruinas causadas por las lluvias. O sea, al techarlas con teja, madera, mucho mejor. Por lo tanto, también la cosa de la construcción de ladrilleras, de tejas, también se dio en su momento. Aquí vemos una población, una misión, en la que es muy curiosa la organización, todavía son cicatrices del tiempo, ¿no? La iglesia está en el centro de una plaza y alrededor, formando casi un cuadro, que en algunos casos podría estar sirviendo como defensa, se establece la villa, ¿no? Esta es otra que fue misión, y aquí vemos también esta misma organización de gran, siempre cerca de un río, siempre las tierras de cultivo están ahí. En donde vemos la organización ya, digamos, post-misión, cuando ya los repartos se hacen con mucho más organización en los casos. Esta es una de las misiones que más pobladores tuvo. Realmente no vienen tantas gentes, pero ustedes que la plaza es diferente. Esta no es una plaza de ranchería, es una plaza casi de villa. Hay cuadro, hay camero, hay una estructura más o menos urbana, hay una plaza en el extremo de allá, muy pequeña, que seguramente fue el origen de la población, pero es que aquí llegaron a ver hasta 3.000 gentes en el siglo XVII. Los esfuerzos para consolidar los pueblos contemplaban no solo este aspecto de doctrina que decía yo antes, sino los aspectos de construcción de cuentas de la producción de la nación. Era muy importante la supervisión de las misiones. Los visitadores jesuitas que recorrían las misiones se cercioraban de que los inventarios se pudieran cuadrar perfectamente, que las bodegas tuvieran lo que decían, que los almacenes tuvieran los aperos de la raza que decían. En fin, los inventarios, siempre los jesuitas eran en ese sentido estupendos contables y llevaban una administración de la misión perfecta. No nada más de la estructura social, de la organización, cómo iba esto, cómo iba lo otro, sino también de estos aspectos de la estructura física de la misma misión y su estado económico y sus estadísticas. Llevaban estadísticas de todos los nacimientos, funciones. Muchas de las poblaciones, como estamos viendo todavía, quedan restos, no son misiones ya, son poblados, pero en esta estructura que habría que estudiar quizá más a fondo, por estas diversas estructuras, habría que apreciar algunas cosas. Por ejemplo, esta está en Sonora, Tubutama. La curiosidad de esta iglesia es que la iglesia está paralela a la plaza, no está transversal. Y hay que también hay un sentido de autonomía. Las misiones no podían estar siempre esperando defenderse de una muralla o de un presidio.
tenían que tener la suficiente masa poblacional que las hiciera autosuficientes en cuanto a su defensa. Esa masa poblacional podría ser a lo mejor 500 hombres, unas 1000 familias, cosas así, de tal manera de que pudieran funcionar como milicias y ellos mismos defender su población. Por lo tanto, esto de que hubiera muros, que sí los hubo en algunas misiones, de Sinaloa sobre todo, no quiere decir que fue una cosa. La vida en las misiones ha sido muy compleja en todos los sentidos, no más en el sentido de regirse por una administración muy estricta, sino también la agresión de la naturaleza, del clima, la falta a veces de semillas, las sequías, las inundaciones. Inclusive muchos padres no podían atender todas las misiones que hicieron, otras abandonaron otras y estas situaciones siempre quedaron en conflicto. Y problemas de obediencia. Los indios, vemos a veces las crónicas que dicen no eran muy dóciles. Ahí tengo yo unas citas que dicen: los indios están los más descarriados. Y mientras más se tardara el sujeto que ha de venir a dicha misión, que es el padre de la misión jesuita, será más difícil el agregarlos al pueblo, que estaban dispersos. Y quizá el haberlos de domesticar costará más trabajo que el que costó su conquista. Ellos por sí son malos, muy malos. El verse tanto tiempo en suma libertad, haciendo lo que quiere, viviendo como se les antoja, ha de hacer que cueste mucho trabajo el reducirlos. Quiere decir que en algunas ocasiones los hijos han sido malos, muy malos. En otras ocasiones se nos fueron muy buenos. Aún así, el crecimiento del sistema misional jesuita en esta zona que estoy explicando fue muy bajo. De la presencia de 34 padres en 1614, se llegó a tener 91 en 1700. El análisis de la arquitectura urbana que hemos visto en algunos casos, determina que su agrupación fue un modelo que funcionó inspirado en las condiciones de los grupos de Sinaloa. Esta es Ures, en Sonora, es muy curiosa si ustedes analizan. Me bajo para que lo vean. No sé si se vea bien aquí. Bueno, sí. Tiene dos plazas. Aquí hay una plaza donde está el templo y esta es la plaza cívica. Estas transformaciones con el tiempo, lógicamente, la población originalmente estaba en esta zona. Esto ya es un crecimiento de la plaza social de finales del siglo XVIII con las reformas borbónicas de poblamiento en el norte, pero en algunas ocasiones se va a dar esta dualidad, una plaza totalmente social, de coqueteo inclusive femenino, ¿no? De hacer la ronda en el parque, todo eso, y una plaza que es el origen de la población de esta misión. Otro de los problemas que tuvieron en el norte, yo creo que aquí también, porque esta idea de que las misiones estaban en zona llana, pero cerca de las montañas, siempre en las montañas hay oro, o plata, o algo de eso. Y en México se tuvo el problema de la lucha, la fricción entre los mineros que querían mano de obra y la tenían que sacar de las misiones. Entonces, eso fue un conflicto político, administrativo muy grave. Los misioneros se oponían a que se sacara gente de la misión, se podía quedar sin nada, sin nadie. Y los mineros decían, bueno, pero se están juntando todos en la misión, entonces tenemos algunos brazos para hacer el trabajo en las minas. Esta dificultad obligó a que el gobierno interviniera y en muchas ocasiones hubo fricciones muy fuertes entre los jesuitas y los gobernadores de esa región. Los hacendados también no podían depender nada más de las poblaciones laicas o de las poblaciones civiles que estaban en la zona, sino que tenían que echar mano de esa organización. Y esto también hizo que muchos de los ranchos y de los reales mineros se fueran despoblando, fueran dejando de producir y
las misiones fueran creciendo, lo cual no era interesante para el gobierno. Una misión muy bonita y llena de gente es muy interesante, pero no produce para ellos. Un real de minas saca oro y lo lleva y sirve para mucha más gente, igual que las tierras de una sierra. Por lo tanto, siempre hubo este problema, los jesuitas por su lado, el gobierno por el otro, y entonces estos enfrentamientos se dieron constantes. Se fueron haciendo cada vez más misiones más grandes en un momento dado, y pueblos, villas y demás. Esto llegó a los oídos inclusive de la época de Gales, cuando fue comandante general de las provincias internas. Al principio, cuando todavía estaban los jesuitas, y decía que era prioritario formar pueblos de españoles a la manera de las nuevas poblaciones. Esta idea que vimos en Ures, que estamos viendo en Ures, de hacer ya una población sin la injerencia de la Iglesia, que se va a dar, lógicamente, cuando ya desaparecen los jesuitas de este mundo. Lo mismo pasa aquí en Cumpas, y hay varios modelos en los cuales todavía se puede leer la estructura de cómo estaba el pueblo de Misión, la plaza, el templo ahí arriba, las zonas de cultivo y parte de la traza, que aquí ya está muy parcelada, de donde estarían las casas en el centro. Esto también, esto de la política de población fue muy importante en el mundo. Decía también Gales, junto a los pueblos de indios, llevar a españoles y darles tierras y agua para que en cortos años los españoles se casen con las indias y las españolas con indios, olvidando las bárbaras costumbres y abominables vicios de que aún están ciegos. Esto hablando de que había que, de alguna manera, poblar ese enorme territorio. Algunos pueblos de Misión, con las reformas borbónicas y después ya con la expulsión, van a tener una especie de deslindes de las mismas tierras de la Misión. Se empezaron a notificar, a deslindar y a repartir. Decían en algunos citas, los indios se habían españolizado tanto que todos o los más se habían vuelto vecinos. Es decir, la Misión sí logra esta idea de españolizar al indio. Eso para mucha gente puede sonarles muy mal, a otros puede sonar bien, a eso iban, pero se pierde parte del acento, porque no es porque se vuelven vecinos, se vuelven egoístas, quieren su premio, quieren su lote. Cuando eran indios, todo era de todos. Entonces hay algo que se pierde de la comunidad. Varios gobernadores tuvieron problemas con los jesuitas, ya lo mencioné. Algunos no les ponían presidios en la zona para no protegerlos, otros les ponían presidios o los ayudaban, etc. Hay unos datos ya después de la expulsión en los informes de misiones que se hacen para Revillagigedo, donde se explicaba, dice, era pues cada misión, ya se habían ido los jesuitas 20 años antes, y todavía decían eso, era pues cada misión una grande familia, que compuesta por multitud de personas de los dos sexos y de todas las edades, reconocían la discreta y suave sujeción del doctrinero. Todavía se acordaba de cuando estaban los jesuitas. Y se observaba todavía en esas fechas, finales del siglo XVIII, que las iglesias eran capaces y proporcionadas, que algunas podían llamarse suntuosas con respecto a su destino y situación, y por lo común lo eran todas en sus altares, en sus imágenes, en sus pinturas exquisitas y en la rica y aún opulenta provisión de ornamentos, vasos sagrados y otros utensilios. Esta imagen es del fuerte, este fue un presidio. El presidio del fuerte fue uno de los más importantes en Sinaloa. Y todavía vemos los restos de este presidio que se fundó a principios del siglo XVII. Esta es la plaza que seguramente fue la plaza del presidio. El presidio tenía una muralla de palos o a veces de adobe, y dentro del presidio estarían las casas de los soldados, del capitán, y servían estas plazas tan grandes para guardar la caballada y todo esto, ¿no?
y aquí está cerca el río Fuerte. Hoy es una población. Y las poblaciones que mucha gente, sobre todo en el urbanismo ibérico, en España, piensan que todas las ciudades, todos los pueblos, todas las villas fueron trazadas en damero. Yo creo que es al revés, que la excepción es el damero. Casi todas las poblaciones, por lo menos de México, son de forma irregular, van siguiendo pendientes, caminos de salida, geografía, etc. Pero esa es otra discusión. A raíz de la extensión ocurrieron varios fenómenos en estos territorios, tanto de la misión como en las haciendas. Las haciendas jesuitas se hace la junta de temporalidades, como ustedes saben, y se empiezan a liquidar las haciendas. Sus bienes se venden a los mejores postores. Los bienes de la iglesia, ornamentos y todo se sacan también a subasta. Se quedan muy pocos dentro de la iglesia. No todas las iglesias de misión se secularizan. Muchas van a quedar, como ya se dijo antes, en manos de los dominicos y otras de los franciscanos, y otras en manos de nadie. Entonces, no podemos decir que los franciscanos ocupaban el lugar de los jesuitas, eso tampoco es cierto. Fueron unas cuantas, a lo mejor 60, pero no son muchas en relación con las que ni tampoco todos son secularizados. Pero sí lo que sucede es que cuando se convierten en curados las misiones, para el gobierno es muy bueno, porque se va a recabar dinero de alguna manera. Por un lado, la iglesia va a recobrar el diezmo, que antes no se cobraba, y también las subvenciones parroquiales, lo que se cobra por el bautismo, por esto, por lo otro. Además, decía una cita, reducidas dichas antiguas misiones a curados de clérigos seculares, se poblarían fácilmente de españoles. Es decir, en una misión no iba a venir un español, aquí no lo dejaban, estaba cercano, toda la comunidad. En el momento que se seculariza, entonces sí, esas tierras pueden venir colonos, ocupar esas tierras, ya sea comprarlas. Otra consecuencia fue ese reparto de tierras de misión. Repito, a veces no eran muy grandes en comparación de las tierras de hacienda, pero sí eran considerables en algunas ocasiones. Y también, lógicamente, con esto, el abandono de los indios de los territorios. Se van porque llegan otros, ¿no? Y se van porque ya no están los que los protegían. Por lo tanto, quedan sin resguardo. Aunque algunos de ellos, en la cita anterior que leí, ya sabían español, pero en fin. No en todo. Con esto de la secularización y de la exclusión, el gobierno consigue lo que deseaba desde hace mucho tiempo, que era la tributación per cápita. Es decir, ahora se puede cobrar el impuesto de personas. Y además, ahora sí pueden los indios ser llevados a las haciendas y a las minas y volver a recuperar ese trabajo que se les da. También los repartos les daban derechos de posesión de las tierras, no de propiedad, de posesión. Podían tener la tierra, el tiempo, hacer cosas, trabajarlas, y con eso se revitaliza la región. Es decir, la misión no es que no fuera lo suficientemente productiva, era productiva para una comunidad pequeña, no inextensa. Cuando se seculariza, se expulsan los jesuitas, entonces esas tierras se empiezan a producir más. Otras tierras de misión pasaron a poder de rancheros y hacendados, unos las compraron, temporalidades, que engrandecieron sus propiedades originales. Pero, por otro lado, las misiones se despoblaron. Una de las causas importantes de despoblación, de la fuga de familias enteras, era porque, dice, la fuga de familias por sus traslaciones voluntarias, los llevaban irremediables y sensibles a los montes y a distintos domicilios, dejaron los pueblos casi sin gentes, sin gobierno y sin policía. Las iglesias desiertas, la religión sin culto y los campos sin brazos para su labranza, conservación y fomento de sus ganados, convirtiéndose en esqueletos de estos ganados. Si no todas, la mayor parte de las misiones de Sinaloa, cuando se hallaban en tiempo de destrucción de los jesuitas, en estado de secularizarse, convertirse en curados. Quiere decir que las misiones pasaron por un proceso
proceso, como yo lo expliqué antes, en manos de los jesuitas, de producción local, limitada, a cuando la secularizan a otro tipo de producción. Esta, por ejemplo, de Maipova, a mí se me hace una de las más interesantes, hay que estudiarla más, porque esta sí estuvo amurallada. Esta misión fue una de las misiones amuralladas, se ve todavía en donde hasta ahora los techos son de zinc y son de bloque de cemento, pero todavía esa herencia cultural no se ha perdido, ya han pasado ya 200 años. La iglesia, el centro de la plaza, está el cantón un poco abajo, y las casas que formaban la muralla o palizada, porque algunas de estas tenían hasta torres. A ti, esta de Sonora, que la comparo con esta de Teporita, las dos tienen, lógicamente las calles han abierto, las calles ha habido muchas transformaciones municipales, pero ustedes pueden observar, quitando esta cosa aquí, la traza de esta es exactamente igual a la traza de esta. Son muy parecidas, pero han abierto calles aquí en medio. Pero esta podría haber sido, esa plaza, que aquí todavía se conserva, en otras misiones de Sudamérica también se conservó, y que aquí ya ha desaparecido por los crecimientos urbanos, la lotificación que decía yo antes, la pérdida de la propiedad comunal. Termino, ya no se tenga mucho caso seguir pasando estas poblaciones, en este caso la iglesia y el panteón quedaron totalmente exentos, se abandonó, se dejó, y el pueblo se hizo viejo, el pueblo nuevo, ¿no? Otros muchos poblados de misión subsistieron, algunos que quizá vemos aquí ya un poco transformados en los de poder, debido a la perseverancia de los pobladores que siguieron ahí habitándolo, aunque cambiando la explotación del suelo, utilizando otras cosas. A muchos la secularización les convino, ya que crecieron con nuevos pobladores que se fueron integrando a ese territorio, y desde luego, en muchos casos, cambió también el sentido urbano y el sentido de planeación ya a finales del siglo XIX. Hay algunos casos que todavía hoy vemos la escasez de habitantes, de pobladores en estas que fueron misiones, donde todavía se puede leer el trazo. Esta a mí se me hace muy interesante, me parece un poco a las que vimos ayer, que nos enseñaron en el sur de Chile, una enorme plaza rectangular con la iglesia. Pero todas estas semejanzas habría que verlas como eso, como unas semejanzas. No podemos comparar en cada caso, como cada iglesia, como cada templo, tuvo una manera de hacerse diferente, nunca hubo un guión para todas, y esa es la gran riqueza de este tipo de urbanismo. Bueno, muchas gracias.